¿Cómo está viendo el país del 2020? ¿Hay una expectativa de lo que pueda pasar un poco por el antecedente de las marchas del 2019, por esta nueva situación social que se está manifestando en las calles? ¿Cómo es el panorama para este año? Yo diría que en primer término veo al país mal y empeorando. No es cierto que las condiciones económicas y sociales del país, María Alejandra, sean buenas. O sea, que el discurso que han inventado en la Casa de Nariño es decir que es que hay países que están peor que Colombia. Y bueno, sí, puede haber países que estén peor que Colombia, pero que Colombia esté bien no es cierto. Y en buena medida lo prueba las grandes movilizaciones del año pasado, que no me sorprendería que se repitieran este año, porque las condiciones de vida de la gente, particularmente de los jóvenes, son muy duras. Este diagnóstico, y usted lo conoce bien, porque además siempre ha estado señalando sus críticas al sistema, digamos, al modelo económico, no es nuevo. ¿Y por qué se está manifestando ahora de esta manera? No, digamos que aquí se acumula un desastre o una mala política de 30 años y revienta ahora. Esos son los fenómenos sociales. Las sociedades aguantan, aguantan y de pronto llega un momento en que hay una gota, cualquier cosa, que rebosa la copa. Toda esta violencia contra los líderes sociales, por ejemplo, es parte de la indignación nacional. Le tocó a Duque. ¿De qué manera entrar ya pues como a decir las cosas como son y no necesariamente plantear un encuentro entre izquierda y derecha, que es Yo en donde estoy se reduce? insistiendo mucho, María Alejandra, en que en Colombia hay que hacer un pacto nacional, un acuerdo nacional, que tiene que tener unos fundamentos básicos. Primero, reconocer que las cosas están mal, porque si no se reconoce que están mal, ¿en torno a qué se puede hacer un pacto? ¿Sí? E identificar una serie de asuntos fundamentales en los que busquemos coincidir. Primera idea, cero tolerancia con la corrupción. Ese es parte del problema de Duque. Aquí no se está librando la batalla que se debería librar contra la corrupción, particularmente en política, que es la madre de todas las demás corrupciones en todos los sectores. Debe promoverse la idea de que el empleo, particularmente el juvenil, tiene que ser una política que se promueva con todo rigor y con seriedad, no con pañitos de agua tibia, con demagogia, sino con realidad. Eso presupone que necesitamos un acuerdo, también un pacto nacional en torno a crear más riqueza. No puede haber más empleo si no hay desarrollo agropecuario, si no hay desarrollo industrial, de todos los sectores, desde la pequeñísima economía generadora de riqueza, la mediana, inclusive la mayor, también debe ser parte de ese acuerdo. Eso es posible. Para eso es necesario, por ejemplo, una política de sustituir importaciones. El país está inundado de productos agrícolas e industriales que podríamos producir aquí, que si los produjéramos se dispararía, digamos, el empleo en Colombia. Necesitamos un sector financiero que se ponga al servicio del país y no el país al servicio del sector financiero, ¿sí? Porque lo que está sucediendo es que al sector financiero le va muy bien, pero al país le va mal. Bueno, la defensa del medio ambiente con todo rigor y con toda seriedad, la salud y la educación como derechos, yo creo que es fácil detectar unos cuantos puntos en los que podamos hacer un pacto nacional con independencia de rótulos. Yo cada vez descreo más de los rótulos. Con independencia de rótulos, digamos, bueno, nos unimos en esto y saquemos eso adelante, y eso es posible hacerlo en Colombia. ¿Cuál es el escenario político ideal para que se dé eso? ¿Quién va a tocar a la puerta del otro? Yo creo que este gobierno se va a ir así, es la idea que yo tengo. Este es un gobierno dogmático, sectario en sus concepciones. Sí, que lo que está bregando es saber cómo llega al 2022, manteniendo las mismas políticas, las mismas estrecheces, a los mismos con las mismas ahí, o sea, unos cuantos aprovechándose y negándose a reconocer la realidad, que eso es absolutamente grave. Y en el 2022 habrá que montar, digamos, un nuevo gobierno que sea capaz de hacer ese pacto nacional y convertirlo en realidad de gobierno. Para muchos los dogmáticos son ustedes, que durante mucho tiempo han estado haciendo estas críticas. Para muchos Jorge Enrique Robledo es un senador con posturas extremas. Hay gente fuera, digamos, que nos pueda estar escuchando que dirá, pero ¿de qué me está hablando el senador Robledo cuando siempre desde la izquierda han generado una postura muy difícil, digamos, de transar, de negociar, de hacer un pacto, de hacer acuerdos? ¿Usted qué les dice? Quien diga eso de mí no me conoce. O sea, para poner un ejemplo, en el tema de crear riqueza, que es un tema fundamental, en el que nos podemos encontrar todos, así haya diferencias en otros temas, ¿quién ha defendido más la importancia de crear riqueza en Colombia?
que Jorge Enrique Robledo a lo largo de todos estos años, inclusive desde antes de ser senador. Mis debates con el libre comercio es porque nos han destruido la capacidad de generar riqueza, pero esta propuesta mía es una propuesta de amplísima unidad, es una propuesta de pacto nacional. Lo veo mencionando muchos temas de agenda y mencionando el 2022. ¿Cuál va a ser el siguiente paso en su carrera política? Porque esto de plantear pactos nacionales desde el Congreso, pues usted ha hecho ya una labor muy grande. ¿Está pensando en lanzarse a la presidencia? Pues le voy a dar, María Alejandra, la primicia, sí. He tomado ya una decisión de presentar mi nombre como candidato a la presidencia de la República en el 2022, presentarles este nombre a los colombianos. Yo pienso que el país está maduro para una propuesta como la que yo vengo haciendo, desastres como el de Chile, que era lo único que les quedaba a quienes nos han malgobernado como el gran sueño a alcanzar, prueba que soy yo o somos nosotros quienes hemos planteado ese punto de vista, quienes tenemos la razón. Entonces la idea es aspirar a la presidencia de la República a partir de un pacto, ¿sí? De un pacto nacional con el más amplio que sea posible construir, socialmente hablando, con prácticamente todos los colombianos, ¿sí? En pos, ya he mencionado, de unas cuantas ideas, sin las cuales no es posible resolver los demás problemas del país. El tema de la paz, por ejemplo, yo creo que esa es una cosa en la que tenemos que acordarnos. Aquí hay que plantear, primero, la idea de que esa paz hay que lograrla y hay que consolidarla, y que ha habido avances importantes que tenemos que mantener, pero también tenemos que ponernos de acuerdo en que cero tolerancia con los asesinatos, de líderes sociales, por supuesto, pero de cualquier ciudadano. Es que no hay derecho a que aquí asesinen a la gente por cualquier razón que sea. ¿La izquierda iría dividida? ¿Cuál puede ser la propuesta distinta, por ejemplo, a Gustavo Petro, que también está en la carrera por la presidencia, por un Sergio Fajardo que va por el centro, pero con usted ha hecho coalición? ¿Cuál puede ser su propuesta o pretendería ser una coalición? Yo diría que estamos en el momento de que todos los patos, como se dice, nos lancemos al agua, que es lo que yo estoy haciendo. Todo el que tenga una aspiración y crea que puede dirigir las transformaciones que necesita Colombia, bueno, o mantener el statu quo, porque hay otros que se lanzan esa que no cambie nada. Ahí tenemos al doctor Duque, pues fiel representante de eso. Bueno, pues se escuchen las distintas propuestas. En mi caso yo voy a hacer mis propuestas, voy a presentarlas ante los colombianos y claro, eso es un proceso que habrá que desarrollar a lo largo del tiempo. Estoy hablando de un asunto de una elección que sucederá dentro de 2 años y medio, pero es para plantearla para que, digamos, el panorama se vaya llenando. ¿Por qué es tan pugnas la relación, o pública por lo menos en el Twitter, en las redes sociales, entre Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo? Porque hay mucha gente que no entiende que desde hace mucho tiempo sus caminos no son los mismos, digamos que no han estado juntos compartiendo una propuesta de país. Se sabe que yo no voté por Gustavo Petro porque yo tengo enormes desacuerdos con él, los expliqué en su momento. Pero además en los últimos meses yo pienso que Gustavo Petro viene cometiendo una equivocación supremamente grave que se expresa de manera muy clara en cómo lanza la candidatura de Holman Morris, una candidatura que para lo único que podría servir era para impedir que ganara Claudia López la alcaldía de Bogotá. Me parece es un error garrafal. Le ha declarado una especie de guerra a la alcaldía de Claudia López. Yo creo que en eso se equivoca también. No puede suceder que entonces a uno le digan, y se lo digan además maltratándolo con las barras bravas, le digan, no, es que aquí el que no sea partidario de Gustavo Petro, el que no esté de acuerdo con cualquier cosa que diga Gustavo Petro, entonces lo que pasa es que es uribista. Hágame el favor, ¿cierto? ¿Cuál es su base electoral? Porque usted dice, bueno, listo, me lanzo a la presidencia, usted ha estado siempre en su partido, el Polo Democrático, pero viene pues obviamente del MOIR. Expliquemos un poco cuál es ese primer, digamos, círculo de votantes de Jorge Enrique Robledo. La candidatura está planteada como una candidatura para todos los colombianos. Por supuesto que habrá sectores y habrá que hacer trámites y procesos. Esto, digamos que apenas está planteada como una primera idea, ¿cierto? Y ya veremos eso cómo va evolucionando. Pero hay una cosa que tiene que estar perfectamente clara. Es un pacto nacional lo que yo estoy proponiendo. Y un pacto nacional presupone que vamos a buscar acuerdos sobre un programa democrático, un programa que no le va a quitar nada a nadie, ni va a atropellar ningún derecho, ni se va a ir en contra de que se cree más riqueza, o sea, las cosas que yo he defendido toda mi vida, por supuesto muy preocupado por la suerte de los débiles, de los sectores populares, del campesinado, los indígenas, de los trabajadores, o sea, un pacto nacional. Es que no se puede hacer un pacto nacional si el programa no incluye los intereses de la sociedad como un todo.
¿Incluye también los intereses del uribismo, un pacto nacional? No, ahí hay un desacuerdo grande. O sea, el pacto nacional, eso también hay que decirlo con claridad, pues uno lo plantea como nacional, pero eso siempre resulta ser el pacto nacional en el sentido de su amplitud, pero como ellos tienen ideas distintas, Entonces pues, son sectores afines a lo sí, que tienen podría que ser ser su afines propuesta, a claro. unas ideas. Entonces, si a alguien, por ejemplo, le parece que es lo mismo producir en Colombia que traer del exterior, pues bueno, ahí tenemos un desacuerdo. Yo no me opongo a que se traigan cosas del exterior, pero yo sí creo que aquí hay que desarrollar una política de sustitución de importaciones. O sea, hablar de empleo sin desarrollar la industria del agro, eso es demagogia, María Alejandra, y por supuesto que este pacto tendrá que tener unos linderos, el tema de la lucha contra la corrupción, pero de verdad, no de figurín para ver cómo se consiguen unos votos. ¿Por qué se ha adelantado esta sensación de que hay que empezar a hablar ya del 22? Yo creo que se empezó a hablar del 22 desde el día en que ganó Duque. Acuérdese cómo eso en Colombia se ha ido volviendo. Sí, sí. Pero yo creo que eso es reflejo de la crisis. Es que cuando las cosas van mal, es natural que haya mucha gente en desacuerdo y que haya mucha gente con ideas de cómo arreglar las cosas que van mal. Alguien decía que la derrota que la derrota no tiene padre y que la victoria las tiene todos. Cuando las cosas van bien, es más o menos fácil ponerse de acuerdo en que, bueno, sigamos como vamos. Pero es que esto es un desastre de unas proporciones inmensas. Lo de Duque es un desastre. Es que es contra la evidencia, contra los hechos. Ahora, yo no niego que a algunos les está yendo bien y muy bien. Y yo le insisto en esto, a mí no es que me moleste que a alguien le vaya bien, María Jimena. A mí lo que me molesta es que a tantos les vaya mal, ¿sí? Y que a los que les va bien, en últimas es porque terminan siendo los beneficiarios de las malas políticas. O sea, la excepción que confirma la regla. Y así no se puede resolver el problema nacional. ¿El paro va a seguir? ¿Usted tiene cercanía con los sindicatos, con las fuerzas que están mirando cuál es el futuro de ese paro para este 2020? Y si va a seguir, digamos, usted podría ser un canal de contacto, por ejemplo, para canalizar eso y poder, entre comillas, llevar a buen puerto la inconformidad en las calles con el gobierno. El país lo sabe porque yo nunca lo he ocultado. En la democracia tiene que estar el derecho a movilizarse y a hacer reclamos, y eso incluye los paros, y está en la Constitución Nacional. Hablo siempre de paros pacíficos, democráticos, civilizados, sin violencia, sin que haya el propósito de agredir a la fuerza pública. Por supuesto que le reclamo a la fuerza pública que tenga una actitud democrática, como la que debe de ser. Pero, siendo esa mi posición, yo no soy del Comité Nacional de Paro. Yo no aspiro a sustituirlos ni a saltármelos. Yo creo que esa es una visión equivocada. No nos corresponde a los dirigentes políticos intentar reemplazar a las organizaciones sociales en todos los... Eso tiene mil detalles. ¿Sí? Y lo mejor es que seamos respetuosos y les permitamos a ellos, digamos, desarrollar sus ideas como las vienen desarrollando. Usted menciona la paz como uno de los propósitos también de su propuesta. ¿Cómo haría usted para llegar al fondo de lo que estructuralmente plantea el acuerdo y la cantidad de fenómenos de violencia que existen en el país, ligados a bandas de narcotraficantes, ligados a disidencias de la guerrilla? Yo creo que las cifras que ha dado el propio Estado, la fuerza pública, dicen que en lo que tuvo que ver con el propósito preciso del proceso de paz, la disminución de la violencia ha sido inmensa. Frente a ese propósito del proceso de paz, digo yo, con cifras de la fuerza pública. Ahora, que quedaron otras violencias, sí, lamentablemente es así, y ahí pues los avances son muy escasos, pero hay que seguir luchando. Y el hecho de que haya otras violencias con otros actores no descalifica el gran avance logrado y el inmenso grado digamos, de participación en el acuerdo. Eso es una realidad. Hoy hay mucho menos sangre, menos viudas y menos huérfanos por cuenta de esa violencia que lo que había antes. Esa es una realidad. Ahora, faltan muchas cosas y en las cuales pues el Estado, el gobierno de Duque tiene que jugar un papel proactivo, primero para cumplir los acuerdos y segundo para buscar nuevas realidades, nuevos acuerdos. Ahora, no es fácil. Le van a decir que que del lado del camino de acompañar a Robledo vendrá el riesgo de Venezuela. ¿Usted qué responde frente a eso? Otra mentira, uno de los líos que tienen los contradictores conmigo es que solo les queda la mentira, la calumnia para supuestamente controvertirme. Yo nunca fui chavista, ni soy madurista, eso es una cosa que es conocida aquí. Yo no sueño para Colombia lo que ha ocurrido en Venezuela. O
Eso lo he explicado en todas las circunstancias. Ahora también digo que los venezolanos, mediante mecanismos pacíficos, deben ser ellos los que resuelvan cómo van a atender y a darle salida a 1000 contradicciones y a 1000 dificultades que tienen. Pero eso no le puede ser impuesto desde afuera, a los gritos, por grandes poderes que al final les importa un pepino la suerte del pueblo venezolano. Los países vecinos de Venezuela y especialmente Colombia, que tiene la frontera más grande, ¿no puede hacer nada para, no, o sea, para los venezolanos? Pero no, claro, y pueden opinar y decir, etcétera, no se trata de eso, porque Colombia pues también, sí. Pero es que el primer interés de Colombia, sí. En relación con Venezuela es que no se incendie Venezuela. Si Venezuela se incendia por una política irresponsable de algún poder extranjero, nosotros podemos terminar incendiados de verdad. También puede pasar al revés, que una solución en Venezuela también le beneficia a Colombia. Sí, pero tiene que ser la que encuentren ellos, porque a la brava, porque es que impuesta desde afuera tiene que ser a la brava. ¿De quién espera la primera llamada después de que conozca el país esta entrevista? No sé. Esas son las preguntas que ustedes hacen, que son dificilísimas de responder. Pero yo estoy seguro que le va a gustar a mucha gente la idea, porque me lo ha venido planteando mucha gente. Esto no es, digamos, como que a mí se me ocurrió. ¿No tenía usted esa historia de ser presidente? No, yo lo he planteado en otras ocasiones. Sí, usted había sido precandidato. Pero mire, yo me he retirado en otras ocasiones. No. En esta ocasión voy hasta el final, que quede eso perfectamente claro. No hay reversa posible distinta de un resultado de las urnas, por supuesto, ¿cierto? Sí. Eso tiene que estar perfectamente claro. Pero yo no soy un obsesionado por el poder. Yo quiero ser presidente de la República, puedo ser presidente de la República, puedo dirigir ese pacto nacional que necesita Colombia, pero lo voy a hacer dentro de mis concepciones y dentro de mis ideas, de ahí no me voy a mover. Es como dicen coloquialmente en la calle, ¿usted se mete? Sí. Muchas gracias, doctor Robledo, por esta entrevista. María Alejandra, mil gracias por su amabilidad.